Gloria al Señor. Vamos a ahora el tema a seguir va a ser en la relación con los que nos hacen mal. En la relación, es decir, cuál es o debe de ser el comportamiento o la relación con las personas que nos hacen mal. Ese va a ser la idea. Y para puntualmente ponerle un tema ahí, un título, es esa la palabra, en relación con las personas que nos hacen daño. Si se recordarán que Pedro ha estado dándole un seguimiento a muchos aspectos últimamente con la idea de ir ordenando los pasos, las conductas de la iglesia a cual se dirige. Estuvo hablando cómo debía de portarse la iglesia con respecto a los gobiernos, cómo debía de comportarse la iglesia con respecto a, a los amos, cómo debían de comportarse las esposas en relación con sus esposos y cómo debían de comportarse los esposos también con relación a sus esposas. Ahí vemos una cadenita de aspectos que es eso, es como ir ordenando la casa, es como ir poniendo las piedras en el lugar que deben de estar. Esa cadenita de cómo debe de relacionarse cada creyente. Y en este caso vamos a ver que Pedro sigue la misma línea de esta cadenita en cuanto ahora a los que hacen mal o a los que nos dañan como creyentes. No olvidemos que a la iglesia que se dirige Pedro, los tiempos de esta iglesia es la iglesia que está dispersa, es la iglesia que probablemente es una parte de la iglesia que está en Babilonia, porque así habla Pedro también a los que están en Babilonia. No está hablando de una manera Pedro como haciendo una mención de Babilonia con respecto a Roma. Probablemente esta era la área donde Pedro está atendiendo la iglesia. Pero esta iglesia es una iglesia que está siendo, por supuesto, perseguida. Es una iglesia que está siendo azotada por su fe. Y eso es importante porque cualquiera en estas situaciones de persecuciones, de situaciones como lo que nosotros vemos en la Biblia y también en el marco histórico de lo que ha sufrido la iglesia. Esos sufrimientos desde el inicio podían traer a la iglesia la deserción de la fe. Podían traerle dudas, porque como la idea siempre es que cuando venimos a Cristo ya está arreglado todo, ya no hay que perder ni un pelo, no hay nada que nos pueda hacer sufrir, y eso siempre es una mala forma de explicar el trasfondo de la iglesia. La iglesia siempre ha estado inmersa en persecuciones, han habido épocas más difíciles que otras para la iglesia.
La historia nos habla de cosas horrendas y la misma historia está dando testimonio que la tierra ha sido mojada de la sangre de los mártires de la iglesia. O sea que eso es inevitable y esto es por el hecho de que cuando estamos ya dentro de este campo de la iglesia, por supuesto, ya estamos en contraposición de lo que es las tinieblas. Y en el caso de Pedro, de alguna manera Pedro se le denomina como el apóstol de la esperanza. Y se le denomina tanto así de la esperanza porque en sus cartas o en sus cartas, en este caso son dos cartas, él está dando una esperanza a la iglesia en esas condiciones de sufrimiento, de persecución. Y Pedro siempre no solo está dando una esperanza, sino que está corrigiendo, sino que está ahormando, está dando la manera de qué forma es que la iglesia tiene que caminar en la vida. No porque sea la iglesia de Cristo, puede ser una iglesia que pues se desarrolle en un desorden, que no se, que no se apegue al orden de Dios, como por ejemplo decíamos, el creyente debe de estar sometido o obediente a las autoridades, es decir, siempre trata la manera, Pedro y la Biblia en sí, de ordenar a la iglesia, porque no podemos estar sin dirección. Y en este caso, como decíamos, ahora la relación es con respecto a los que la persiguen, con respecto a los que le hacen daño. ¿Cómo es que nosotros como iglesia, vamos a reaccionar a los maltratos, a las persecuciones, al denigrar en contra de la iglesia? ¿Cómo es que vamos a caminar o a reaccionar más bien? Porque, por ejemplo, en el caso del campo puramente humano, siempre nosotros traemos como ya en la sangre, como ya en esta naturaleza, traemos eh, impregnado en el ser las reacciones de qué, de venganza, la relación, las acciones de no me dejo, las acciones de yo voy a vengarme de lo que me han hecho. Siempre en la naturaleza nuestra eso persiste. Siempre eso está ahí, por poco o por muchos males que nos hagan. Siempre hay una reacción en esta naturaleza caída. Pero es importante cómo Dios, a través de sus siervos, en este caso a través de Pedro, en particular para esta iglesia a cual se está dirigiendo, que es en aquella ocasión estaba en alguna parte, y por supuesto es a toda la iglesia a la cual esta carta pues está dirigiendo. ¿Cómo es que vamos a reaccionar? Y aquí veíamos y vamos a ver en el caso primeramente en relación a los hermanos, en el versículo número 8, está hablando, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esta es la forma como entre hermanos tenemos que luchar para desarrollarnos mientras estemos en esta tierra. Tenemos que ser, como dice acá, finalmente sed todos de un mismo sentir. Cuando se habla
todos de un mismo sentir. Está hablando de que, bueno, si tenemos la misma fe, al mismo Cristo y vamos para el mismo cielo todos, debemos de luchar por tener, diríamos, lo que sería una sola forma de ser, de pensar, de actuar. Y dice compasivos, porque pues somos el cuerpo de Cristo, amándonos fraternalmente, misericordiosos, que son aspectos que no podemos dejarlos de un lado porque somos el cuerpo de Cristo. Y en este caso, misericordioso, porque si somos el cuerpo de Cristo, pues todos, cuando se duele un miembro del cuerpo, se duele todo el cuerpo. Y en este caso, pues nosotros figurativamente somos el cuerpo de Cristo. Y cuando hay algo, esto es con relación a la iglesia, a los hermanos, pero en el versículo número 9 viene ya lo que es con relación a los males que nos van a hacer, que nos van a sentar como creyentes. Y dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar las bendiciones. En este caso, la recomendación de Pedro en relación a los que están persiguiendo a la iglesia o a los que están hablando mal de usted, a los que le han hecho un daño a usted, estamos hablando de ese mundo externo. Entonces, ¿qué es lo que acá recomienda el Señor? Está hablando que no devolvamos mal por mal. Ni no devolver, dice, no devolviendo mal por mal, sino dice, nosotros lo que tenemos que hacer en lugar de actuar de una manera vengativa cuando se está llevando algo que es en contra de nosotros, debe de ser responder con el bien. El escuchar esto en la palabra y, bueno, querer asimilarlo, en el caso nuestro, como empecé diciendo, dada la naturaleza que nosotros tenemos, es una cosa tremendamente grande, no es una cosa pequeña. Entonces, acá, ¿de qué manera es que nosotros debemos de reaccionar? ¿O de qué manera voy a trasladarme mejor directo a donde Pedro está llegando con esta carta? ¿De qué manera tenían que reaccionar los que les perseguían? No debían de pagar mal por mal. En este caso, serían los perseguidores, ¿verdad? Por ejemplo, desde este capítulo número 3 hasta el 4, Pedro solo va a hablar de esta área de la persecución de los que hacen mal a la iglesia. Ahora, lo que está anunciando o dando recomendaciones Pedro acá en este versículo es que esa es la manera como la iglesia debería de reaccionar. Lo vamos a ir viendo, en este caso, versículo por versículo. Y dice, fíjese cómo se va a reaccionar: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis la bendición. Para tomar algún ejemplo dentro de los personajes que aparecen dentro de la palabra, diríamos, bueno, el máximo ejemplo, Cristo. ¿Qué fue lo que le hicieron a Cristo? ¿De qué manera trataron
a Cristo, si lo que el Señor vino a hacer fue bendecir, sanar, dar comida a los hambrientos, liberar a los endemoniados. Pero ¿cuál fue el pecado del Señor? ¿Cuál fue el odio por cual se avalancharon contra Cristo? Es que siempre el mal siempre va a perseguir el bien. Como lo hemos dicho, que el mal no va a poder tener una relación con lo que es las tinieblas, con la luz. Y esa es la razón, poniendo seguido el ejemplo de los apóstoles. Veamos cómo persiguieron a los apóstoles, cómo los primeros creyentes son terriblemente matados, muertos por su fe. El ejemplo de Esteban, por decir algo. Cuando vemos a Esteban que está siendo lapidado quiere decir apedreado con piedras. En el caso de Esteban, nosotros leemos cuando Esteban no da una maldición, no expresa: malditos, ¿por qué me están haciendo esto? ¿Cuál era el pecado de Esteban? ¿Cuál era lo que Esteban había hecho? Era un hombre de Dios, era un servidor de Dios, era un hombre de bien. Pero cuando vemos que lo están ejecutando, no oímos o no leemos nosotros, esto lo puede ver en Hechos 7, usted no va a ver, no va a escuchar, no va a leer que maldijo Esteban. Lo que vamos a leer es que más bien Esteban toma las mismas palabras de Cristo, que fue las que dijo allá en su crucifixión. Dijo Cristo: Padre, no les tomes en cuenta este mal, no lo hagas, Padre. Dios, o sea, Cristo en Dios, o Dios en Cristo, estaba más bien intercediendo por los que lo estaban matando. Y Esteban, y eso es importante, hermano, por el hecho de que el cristianismo no es una religión, no es una entidad puramente que surgió de el deseo puramente humano. El cristianismo proviene del mismo Cristo. Y digo esto, que es realmente un ser humano cambiado, un ser humano transformado. Ese es el trasfondo del cristianismo. Por ejemplo, en el caso de Esteban, retoma las mismas palabras del Señor, y en lugar de maldecir a los que le estaban quitando la vida de una manera cruel, él dijo lo mismo: Padre, no les tomes en cuenta, porque no saben lo que hacen. Fíjese que esto es lo que está diciendo este versículo número 9. Está diciendo que no paguemos mal por mal. No demos nosotros por hecho de que, bueno, el mal vamos a arremeter nosotros con mal. ¿Por qué no podemos hacerlo así? Porque lo que estoy diciendo es que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es ya un estilo nuevo de vida. Es una nueva regeneración. Por eso es que se está la doctrina de la regeneración. En el caso de Nicodemo, el Señor le dijo: si no naces de nuevo, es decir, si no
te regeneras. Es decir, si no naces de nuevo, es un nuevo nacimiento. Dice Pablo, las cosas viejas pasaron. Y eso es realmente ya la manera de desarrollarse en la vida espiritual, no pagando mal por mal. Por ejemplo, vamos a ver, acá dice, si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien les insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, porque pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. ¿Qué le parece este cristianismo? ¿O qué le parece cuál es el trasfondo del cristianismo? No es bueno sacar el corvo, no es sacar las garras para defenderse. Aquí está dando esos lineamientos de cómo es que debemos de comportarnos con los que nos hacen daño. Dice, por ejemplo, dice el verso número 10, vamos a ir viendo para que vayamos corriendo, porque como dice la Biblia, los que de todo corazón deseen vivir y ser felices deben de cuidar de no mentir y de no hablar mal del otro. Acá el verso 10, yo lo estoy leyendo en otra versión, pero se lo leo en la versión que usamos nosotros. Está diciendo, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Bueno, ¿a quién se está refiriendo? Aquí pudiéramos ya como ir como asociando que se está refiriendo a personas no creyentes. Por supuesto que se está refiriendo a creyentes. Cuando dice refrenen su lengua, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. ¿En qué sentido? Está diciendo Pedro, los perseguidores, los que les están haciendo la vida imposible, ustedes lo que tienen que hacer es refrenar su lengua. Porque, bueno, hermanos, la lengua es un miembro que, como dice Santiago, es peligrosísimo. Pero en este caso habla de que el creyente pues tiene su lengua y tiene su naturaleza vieja, que luego reacciona, que luego busca la venganza. En cualquier campo podemos irlo asociando. Por ejemplo, para ir acercándonos un poco más a lo nuestro, pensemos la gente que usted, con la que usted o nosotros o yo nos relacionamos. Pensemos cuáles son las injurias, los males que, bueno, que se vierten de ellos hacia nosotros. A veces terriblemente nos denigran, hablan cosas tan tremendas que nada de eso es cierto. Porque no podemos creer, por eso es que debemos de ser prudentes cuando hay la chambrología que se le llama, que mire, fíjese que fulano, que mire que la hermana, que esto, tenemos que tener mucha prudencia para no arremeter, para no creer de tajo que aquello que se está diciendo es cierto. Pero en el caso del que está padeciendo la afrenta, lo que dice aquí, refrene su lengua. Como creyente, refrenemos la lengua, porque la naturaleza caída quiere salir al brinco, a la defensa o a la venganza.
Entonces, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua, refrene la del mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Entonces, esto es que la lengua le debemos de controlar, y claro que en nuestra naturaleza nos es costoso, pero con nosotros siempre está el Espíritu Santo, está Dios con nosotros para que podamos de esa manera controlarnos, porque es ahí donde es la batalla, es ahí donde es la lucha del creyente. Yo lo he dicho también de esta manera. El Señor no nos va a venir a poner, cuando queremos nosotros sacar la lengua para arremeter con aquel que nos ha denigrado, con aquel que ha dicho barbaridades. No va a venir el Señor a agarrar la lengua con la mano para que no la soltemos. No, ya eso es una acción nuestra. Nosotros tenemos que controlarlo. Por eso se requiere los dones del Espíritu. En los dones del Espíritu o los frutos del Espíritu están lo que es uno de los frutos, es el fruto del control de las acciones. En este caso, ahí operan esos frutos. Entonces, hay que tener control de lo que se va a decir, porque sobran ganas, pues, de sacar uno su naturaleza. Pero acá, mire qué interesante, dice este versículo de esta manera, en esta versión que leíamos, porque como dice la Biblia, los que de todo corazón pues, deseen vivir y ser felices, deben cuidar de no mentir y de no hablar mal de otros, deben hacer el bien, dejar de hacer el mal y vivir y perseguir la paz con todo. Entonces la recomendación es, tenemos que ser gente de paz. Tenemos que ser gente que se distinga de las demás personas. Y este es un cuidado muy personal. Este es un cuidado que, bueno, lo podríamos decir colectivo, pero es un cuidado muy personal. Por el hecho de que cada quien es el que tiene que dar cuenta de su mayordomía. Entonces, nosotros encontramos, por ejemplo, ya en estos tiempos más modernos, nosotros encontramos o escuchamos, va bien, frases, palabras de personas que dicen, hermanos, por ejemplo, que dicen frases como, y ese es cristiano, y esa persona dice que va a la iglesia. Eso es bastante común. Pero ¿por qué las personas dicen eso? Porque no ven realmente el lineamiento que en verdad recomienda la Biblia, en el cual cada creyente debe de caminar. ¿Cuál es el lineamiento? Aun cuando hayamos recibido, dice que el cristianismo no es una cosa, como vengo diciendo, una cosa superficial. El cristianismo es una cosa de veras. Viene la lengua, dice, refrene su lengua, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Aguántela mejor, resista, eche a andar el fruto del dominio propio. Controlémonos, porque eso permite, porque siempre, como se dice, para
Para pelear, ¿cuántos se necesitan? Se necesitan dos. Dice la Biblia, hierro con hierro se agudiza, se hacen filo. Pero como el creyente ya no es una persona confrontativa, se supone pues, y así debe de ser. Aun cuando fuere lo que fuera, hermano. Aun cuando, fíjese qué duro, qué serio es esto, porque pues sí, yo lo estoy diciendo acá y estoy pensando, y nosotros podemos hacer esto. Yo me estoy haciendo la pregunta, ¿podemos hacer esto nosotros que lo estamos predicando, lo estamos oyendo y queremos, bueno, presumir de la vida espiritual? Bueno, el punto no es que si lo podemos hacer, es que debemos de hacerlo. El punto es que debemos de hacerlo. Aquí se trata no de que traten la manera, que vean cómo lo hacen. No, es la manera como la Biblia nos recomienda. Entonces, cuando nosotros, en lugar de que salgamos a defendernos, a vengarnos, es eso lo que genera la guerra. Es eso lo que genera que no solo fue aquello poco, sino es ese confrontar del uno al otro el que genera que luego se involucra alguien más y luego la otra familia y luego vienen los cercanos a esa familia y el chambrerío y la mala información de una mala conducta genera una cosa tremenda. Pero cuando el creyente refrena su lengua, el creyente se controla para no entrar en confrontación con el que lo está agrediendo, con el que le está ofendiendo. Como se necesitan dos para pelear, entonces ese otro no va a hallar terreno para pelear. Entonces ahí se apaga. Pero para eso, por supuesto, necesita ser convertido, ¿verdad, hermano? Bueno, que sean esos dos amenes, con eso me conformo. Se necesita ser convertido. Porque yo no sé cómo, porque yo he visto, por ejemplo, personas, bueno, en este tiempo hemos visto gente que inspira con sus actitudes. Decíamos la vez pasada en el caso del evangelista G. Ávila, decíamos, y eso es cierto, pues él lo relata en su librito. Él, cuando le mataron a su hija, se la mató un loco y se la mató. Y la cosa es que lo agarraron, lo metieron preso y ahí pues ya era un hecho que ese hombre iba a morirse ahí en la cárcel, porque había matado a una mujer. Pero lo que se cuenta de este hermano es que él siempre, desde el inicio, aun cuando lo recomendaron que lo hundiera porque le había matado a su hija, lo que hizo fue ir a evangelizarlo a la cárcel, y en la cárcel se lo ganó para Cristo. Y como no había esa parte que pidiera condena para ese, lo salió libre y creo que se convirtió en uno de eso como que es del otro mundo. Eso como que dice uno, ¿y a dónde se come eso? En el evangelio. Es que el evangelio no son palabras. Damos un amén. El evangelio no es boquita chiquita, no es faldita larga, no es mantelinita, no es camisita manga larga blanca. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El evangelio son hechos. Damos un amén, iglesia.
En este caso, refrene, porque el problema siempre está en la lengüita. Esta lengua sí que es peligrosísima, hermano. Dice Santiago que es tan chiquita, pero suficiente para darle juego a todo el mundo, ¿verdad? Entonces hay que controlarla. Mejor, o sea, eh, bueno, en este caso ya pusimos el ejemplo. Avancemos. Veamos el asunto, porque fíjese bien, dice, apártese del mal y haga el bien. Está diciendo, cuando dice apártese del mal y haga el bien, le está diciendo al creyente, no confronte. Si lo ofendieron, no confronte, apártese. Y más bien haga el bien. Y haga el bien. Ahora dice, busque la paz y síguela. O sea, nosotros tenemos que ser gente de paz. Tratar la manera de apagar fuegos, tratar la manera de luchar por seguir ese camino que Dios ha establecido. Porque los ojos del Señor, verso 12, están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Vamos a ver en este versículo número 12, mire que es interesante, porque dice, el Señor cuida a los que hacen bien, escucha sus oraciones y está en contra del malvado. Aquí no está, podemos hablar del malvado en sí que está haciéndole daño al creyente o a la iglesia, pero acá se puede también entender que el Señor, hermanos, oye las oraciones tanto del creyente confrontativo como del creyente que busca la paz. Él oye las oraciones, es decir, él oye las oraciones de esos dos tipos de creyentes. Pero fíjese bien lo que está diciendo el versículo, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a la oración, a sus oraciones. Dice de otra manera que Dios es más pronto para escuchar la oración de los creyentes de paz, de los creyentes no confrontativos, de los creyentes no vengativos, de los creyentes. Allá le hizo algo la suegra, esa creyente nuera, ya no puede ver a la suegra, anda viendo cómo le da matarrata a la suegra. Es creyente, yo no estoy diciendo que no sea creyente, yo no estoy cuestionando acá, porque aquí no está hablando de impíos, aquí está hablando de creyentes. Damos un gloria a Dios, hermano. Aquí, entonces, ella o él está orando, Señor, mira mi necesidad, mira, pero es una persona confrontativa. Esa persona tiene menos interés Dios de oír su oración, porque aquí vemos condicionales. A veces uno está orando, uno está pidiendo, uno está suplicando, ¿y por qué Dios? ¿Y por qué no me respondes? ¿Y por qué? Y esto, y uno reclama a Dios. Pero de acuerdo a estos versículos y a esto que estamos estudiando, entonces venimos y encronizamos. Es que todo tiene una condición, es que todo tiene una condición para que se pueda tener el mejor acceso a Dios, que es lo que dice el mismo Pedro con respecto, los versículos anteriores con respecto a los esposos. ¿Qué es lo que dice Pedro con respecto a los esposos? Cuando habla de los esposos, habla, y ustedes maridos, dice, y ustedes esposos, dice,
Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, verso 7 del 3, con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como acorrederas de la gracia de la vida. ¿Y qué más dice? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que un marido malcriado, un creyente iracundo, un creyente soberbio, que de eso, gracias a Dios, ya no hay en estos tiempos, ¿verdad? Ese creyente tiene problemas con el teléfono de Dios. Ese creyente tiene dificultades, tiene interruptor la línea telefónica. ¿Por qué? Entonces, pero acá está diciendo el apóstol Pedro está diciendo para que vuestras oraciones, interesante, está diciendo este versículo número 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos. Justos quiere decir a los que no son confrontativos. Justo quiere decir a los que le quitaron el marido a la hermana. Hoy sí hoy sí que esta no. Pero si ella dice, bueno, dice, gracias a Dios que se lo llevaron, dice, yo tengo el mejor marido, y ella resiste. No es una cosa sencilla, no es una cosa fácil. Damos un amén, iglesia. No es una cosa sencilla o viceversa, hermanos. Pero ¿qué es lo que se hace? Por lo menos toda la sociedad, todo el mundo, todas las mujeres lo que tienen son detectives, a ver cómo capturan, cómo investigan y cómo logran saber, y luego le dan veneno al hombre. Luego lo matan. Pero si entramos que una creyente, bueno, está en eso, aunque tal vez no concretice el veneno para el que la ofendió, pero en su corazón, como dice ya en la Biblia, dice, con solo ver ya adulteraste, con solo pensar el mal. Entonces, ¿qué es lo que? No es fácil. Por eso es que la vida cristiana no es de flojo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es que la vida cristiana no es una cosa sencilla. Pero aquí está hablando el Señor. Aquí está hablando el Señor, que en este versículo 12 está hablando, porque mis ojos, es decir, ese que aguanta, ese que resiste, ¿cómo no estaría? Vamos a ver, en el caso de Esteban, ¿qué fue lo que le permitió a Esteban ver a Dios en su trono y a Jesús a su diestra? Veo a Dios y a Jesús a su diestra. Dios le permitió que en ese momento terrible de lapidación, su siervo, con ese corazón tan noble, con ese corazón intercediendo por el agresor, por el que lo estaba matando, Padre, no les tomes en cuenta. Entonces mis ojos están atentos en ese momento. Para la vida de Esteban, los ojos de Dios estaban viendo, hermano, la escena. Dios está viendo la escena de cada creyente. Nosotros debemos de estar muy conscientes de que todas las acciones, diríamos iracundas, todas las acciones que no son, que son acciones confrontativas, no estemos pensando que Dios está tan ocupado, que Dios es tan lejano, que Dios, a saber cómo se va a acordar de estos gusanitos. Aquí dice, Dios, aquí lo dice, porque los ojos del Señor están sobre lo justo. Él está controlando a cada uno de nosotros. Él está viendo cuáles son. Por eso es que nosotros tenemos, y claro que como el Espíritu Santo está en nosotros, pues Dios está en nosotros. Y en ese caso, ¿cómo no va a estar el Señor llevándonos bajo su control? Entonces viene la oración de eso, la oración de esa persona, de ese aguantador. Dios le permite, mira, te voy a poner aquí, te estoy viendo.
el caso, el caso de José, por poner otro ejemplo. El caso de José, ¿usted cree que si José hubiese sido un hermano vengativo, que hubiese sido un joven lleno de raíces, de amargura? Es que las cosas están tan claras en la Biblia y tan claras que, hermanos, hasta nos cuesta entenderlas. En el caso de Esteban, ¿usted cree que Dios iba a promover a Esteban a esa posición de gloria humana que promovió a Esteban, a José? ¿Cómo pudo? Pero usted ve a José, porque la Biblia es tan linda que la Biblia no cubre las falencias de ninguno. Si José hubiese estado maldiciendo, diciendo, hermanos, lo que hicieron conmigo, pero me las pagarán. Mis hermanos lo que hicieron conmigo, pero llegará el momento que hicieron estos malvados conmigo. Usted no lee en la Biblia ningún resentimiento. Es fácil, ¿verdad? Ser bendecido, es fácil ser bendecido. Lo que pasa es que uno cree que el evangelio es estar siempre en la parroquia, que es siempre estar en lo mismo. No, el evangelio es cambio de vida. El evangelio es otro estilo de vida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No son palabritas, no son asuntos externos. Es una cosa seria. Y lo vemos con los ejemplos. ¿Cómo es que vemos a José? Terrible que sus hermanitos, sus 11 hermanitos, lo odiaran tanto. ¿Y qué es lo que hace él allá cuando llegan sus hermanos? Se los puso Dios en la mano para ver si José los mataba de una vez, si tenía el poder para hacerlo. Pero ¿qué fue lo que hizo José? Luego de examinarlos, abrazarlos, y les dijo: no, hombre, ese es el cristianismo. No, hombre, si aquí no fueron ustedes, fue Dios el que tenía este plan para preservarnos. Damos un amén. Esa es la vida de Dios. Entonces, Dios va a escuchar la oración. No va a dejar de escuchar la oración del peleonero, del vengativo, del que no se deja de la mujer, ni el que se deja del hombre, ni el que se deja de la nuera, ni el que se deja de la suegra. Siempre la va a escuchar, pero no le va a poner tanta atención como a ese que aguanta, a ese que dice: Dios le bendiga. En lugar de decirle, bueno, contestarle la misma con doble porción, una palabra no adecuada, dice: no, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. A ese oye Dios su oración. Qué tremendo es esto. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal, contra el confrontativo. Por eso es que hay muchos cristianos que se envejece. Este asunto, yo le digo de esta manera: la vida del cristiano es una vida que tiene que ir luchando uno, hermano, que tiene que ir cavando, que uno tiene que ir afinando. Es una cosa, un trabajo diario. Quitémonos de la cabeza que el cristianismo es asistir a un local donde dicen que se predique el evangelio. Quitémonos de eso de la cabeza. Debemos de saber que el cristianismo consiste en que cada día dice que debemos de ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es lo que tenemos que entrar en razón y decir: bueno, porque tenemos hermanos, usted conoce hermanos que nunca cambian, son peleoneros, confrontativos, vengativos y que no perdonan. Dicen: no, yo no perdono. Hay personas que de la iglesia se van porque está el otro que no lo pueden ver, porque dicen que dijeron que no sé qué le contaron. ¿Qué tal si le hubiera pegado una su trompada? Lo matan. Y son cristianos. ¿Y cómo va a oír Dios? Dios va a oír eso, hermano.
Entonces mejor me voy de esta iglesia porque yo ya no puedo ver a ese pastor. Peor con el pastor, no te metas con el pastor, porque ese fue el problema que le pasó a la hermana de Moisés. Lepra le cayó. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Tené cuidado con lo que hablas. Tené cuidado con tus insatisfacciones. Así que ahí vemos nosotros que ese es el guión de la vida espiritual. Tiene que ir uno mejorando. Pero mire, es que mi carácter, ¿cuál carácter? Si es que sos cristiano, ese carácter lo va a ir moldeando con la ayuda de Dios. Es que yo soy soy de carácter fuerte. Lo que es imposible para los hombres, posible para Dios. Es que yo no puedo decir, tratemos la manera de bajar la guardia, porque eso nos permite que no haya interrupción en nuestras oraciones. Porque entonces Dios al malvado, que es en este caso sería tanto el malo que no tiene a Cristo como el malvado creyente o el mal creyente que no mejora su conducta o sus acciones. Veamos el 13. Dice, ¿y quién es aquel que os pondrá a hacer daño si vosotros seguís el bien? Se necesitan dos para pelear. Así que si no le hacemos dúo nosotros, entonces el otro va a decir, va a ir pegando con los palos ahí, va a ir dando golpes en las paredes, porque la rabia que anda, hermanos, va a ver con quién se la quita, pero no le dimos chance, no le dimos oportunidad. El que tenga oídos, oiga. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado. Bueno, acá está diciendo, resumámoslo, todas las dificultades que como creyentes vamos a tener que enfrentar, sería el mensaje para la iglesia, debemos de sentirnos bienaventurados. Bienaventurados por, hermanos, por sufrir por la causa de Cristo. Bienaventurados. No sé ustedes si vieron, a mí me gustó eso, que a un pastor, una mujer de la iglesia, es como una peliculita así, un pastor de la iglesia, hermano bien entregado, y la mujer, una de las mujeres se dieron la tarea de votarlo, y se le metió. O sea, ore por mí, hermano, le dice la que tenía esa intención. Y el hermano ingenuamente oró por ella en su oficina, y ella hizo la bulla que él la quería violar y que no sé qué. El fin es que vino terrible. Toda la iglesia, primeramente la esposa le dijo, nunca pensé que vos fueras así. Y rompieron el matrimonio. La iglesia, nunca queríamos que este pastor era así, nunca. Y lo llevaron a la cárcel por el chambre, lo llevaron a la cárcel y en la cárcel lo condenaron. El fin es que después la persona que hizo el daño le dolió en su corazón de lo que le habían hecho al hermano, y fue a declarar que todo era mentira. Bueno, pero el mal se hizo. Ya él no quiso salir de la cárcel, se quedó allí. No, dijo, yo te perdono, le dijo la esposa, y perdió los hijos y todo lo rechazaron. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero ya él ya no quiso porque ya tenía otra iglesia en la cárcel, ahí se quedó. Pero es terrible, pues, o sea que, pero acá estos versículos dice, bienaventurados los que sufren por causa de la palabra. O sea que nada es negativo
para el creyente que aprende a sufrir por causa de su fe, las persecuciones, las mentiras, las injurias, las cosas denigrantes, nada es. Y si la persona debe, por ejemplo, ese caso, él le dice: mira, yo, créeme, no le creas a ella, créeme a mí, yo le temo a Dios. Pero no le creyeron y lo condenaron. Pero bienaventurado el que sufre por la causa de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Finalizamos. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón. Cuando el creyente soporta, cuando el creyente no se mueve, cuando el creyente no confronta, está glorificando a Dios. Porque la gente dice: ¿y cómo es que ese cristiano? Es que ese no tiene religión, ese sí se tiene a Dios adentro. Entonces la gente se convierte, no necesitamos a veces ni de predicar. Que Dios nos ayude.